Buenas, este es mi tercer vídeo específico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Te invito a ver los dos anteriores, si no los viste ya. En esta ocasión voy a comentarte un par más de artículos sobre las ECM, pero primero digo algo con relación a un comentario que me hizo una persona del público en mi vídeo anterior, titulado ¿Quién es el ser de luz en una experiencia cercana a la muerte? Esa persona hizo esta pregunta, más o menos así: si quienes han hecho cosas muy malvadas, como matar a niños, cuando se mueren, también se encuentran con ese ser de luz. Ya le respondí a esa persona en la sección de comentarios de ese vídeo. Una respuesta bastante larga le di, pero digo aquí esto: personalmente no puedo asegurar qué le va a ocurrir a cualquiera cuando se muera, a dónde irá y con quién se encontrará, y cuál será el desenlace o veredicto de todas las cosas que hizo, buenas y malas, en su vida sobre la tierra. No obstante, sí creo en la vida espiritual y en la supervivencia del alma, o la psique, o cuerpo energético, o conciencia, como prefiera llamarse, y creo también en la validez universal de la regla de oro. Otra cosa que añado a esto que acabo de decir es lo siguiente: quien ya me conoce de hace cierto tiempo por aquí sabe que suelo referirme mucho a la teoría física del Dr. Jean-Pierre Garnier-Mallet y a su enseñanza práctica derivada del desdoblamiento del tiempo y el espacio en la vida cotidiana. Dentro de esto va la energía del pensamiento. Garnier-Mallet dice que el pensamiento es energía, el pensamiento como proyección de la realidad individual y colectiva. Pues bien, esto nos dice Garnier-Mallet con un ejemplo que él suele reiterar y que yo lo expreso así. Veo las noticias, ya sabes, siempre aparecen cosas malvadas, gente que hace cosas malas a la gente. Por ejemplo, uno que ha matado a otro, y desde mi casa, sentado tranquilamente en el sofá, digo esto, viendo ese hecho por la tele: a este hay que fusilarlo o hay que colgarlo. Pues con este solo pensamiento, deseo, ya creo un potencial de muerte. Es una energía que se deposita en otro lugar para después hacer un retorno en nuestro presente. Mi pensamiento puede ser una contribución, también puede ser una contribución buena, puede ser la gota que colma el vaso, para el bien y para el mal. En el caso del mal, puede ser para que otra persona mate a otra persona de un disparo, con eso que dije antes, que la fusilen. Podemos añadir lo siguiente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este dicho evangélico es a la vez un dicho físico. En cualquier caso, yo no soy juez de instrucción y entiendo que la justicia y el poder judicial tienen que hacer su labor profesional, pero con más regla de oro, empezando por transmitirla desde la familia y en las escuelas, seguro que habría menos fechorías. Ahora sí, el primer artículo académico, titulado Experiencias cercanas a la muerte por sustitución, un caso de estudio, de Cherie Sutherland. El resumen de este artículo es este: una entrevista reciente con un hombre de 34 años que actualmente cumple una condena de cadena perpetua por asesinato reveló un caso notable de experiencia cercana a la muerte. Los rasgos fenomenológicos de la experiencia se desarrollaron de manera típica, con alguna ligera variación en el contenido. Se describen los cambios drásticos inmediatos en actitud y creencias después de la experiencia. Pues eso, un sujeto llamado Robert, de Australia, interno de una prisión de máxima seguridad, con antecedentes muy violentos, hasta llegar al asesinato, un perfil de psiquiatría, pero vivió una ECM, siendo un malvado. No la vivió como de costumbre, que el sujeto llega a ella mediante un estado de clínicamente muerto, pero este tal Robert, este asesino, llegó a la misma experiencia después de leer muchas veces una carta que le había enviado su mujer, donde le preguntaba, de alguna manera, por qué había asesinado a ese hombre, a esa persona. El efecto de esa carta fue tal
que a Robert le llevó a un estado de ECM, de experiencia cercana a la muerte. Dentro de los estudios serios sobre las ECM, esto ya se dice, que a veces la experiencia ECM puede venir por otra vía, no necesariamente la muerte clínica. Puede ser por medio de un intento de suicidio, o un enorme estrés emocional, o un estado profundo de meditación, o un accidente grave, o un arrebato místico, etc. Hay otras situaciones en las que la mente o la conciencia llega a ese punto de trascendencia. Ese tipo, el tal Robert, un asesino en máxima seguridad, vivió básicamente lo mismo de una ECM. Se salió de su cuerpo orgánico, experimentó lo que experimentó su víctima, vio, tal como describió después, a unos seres con una forma de burbuja muy luminosa, lo que podría ser la radiación de los cuerpos energéticos de criaturas mejores que nosotros. Y aquí no entro en más detalles. Y de hecho, el mismo Robert se encontró consigo mismo en una esfera de luz extremadamente radiante, y su revisión de vida llegó hasta el momento de su encarnación como embrión humano o feto humano. Esta es la lectura que yo hice del caso, y pongo en la descripción de este vídeo un enlace directo a ese artículo. Es una historia interesante de 1990. Robert, después de esa experiencia, reformó su vida completamente, se reformó, aprendió meditación zen y se hizo consejero para otros presos. Se convirtió definitivamente en una persona modélica. Después de esa experiencia, le ayudó. Por supuesto, con esta historia no se quiere decir que uno tenga que ir a asesinar a alguien, ir a la cárcel de máxima seguridad y leer una carta para llegar a una ECM. Es un caso entre tantos otros, ¿se entiende? He leído otras publicaciones en las que otras personas de perfil asesino o delictivo también han vivido un ECM, pero con esto no digo que ocurra con todo el mundo, no lo sé, ni tampoco digo que los hechos graves contra otras personas queden impunes en este mundo ni en el otro. Todas las religiones o religiones verdaderas tienen un denominador común, y es la regla de oro y las consecuencias de los actos en esta vida o en la otra. Ahora voy a comentarte el segundo artículo sobre las ECM. Se titula así: un análisis comparativo entre las ECM occidentales y las japonesas. Aquí no te leo el resumen de este artículo, sino que paso directamente a comentar el contenido, lo cual es como un resumen. Es una recogida estadística y analítica de casos de sujetos japoneses que han vivido una ECM. Son 22 personas, una simple muestra de investigación, y se comparan los resultados con las descripciones generales de ECM que nos llegan del mundo occidental. Y como marco de referencia científica occidental sobre las ECM tenemos a Raymond Moody y a Bruce Greyson. Se mencionan en el mismo artículo. De hecho, los autores del artículo, que no lo he dicho, son Masayuki Okado, un investigador en temas de religión, un japonés, y Bruce Greyson, doctor en medicina y profesor de psiquiatría estadounidense, experto en ECMs. Por cierto, Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física, reconoce la validez y la veracidad física de los resultados de las investigaciones de Raymond Moody, y por consiguiente también lo haría respecto a lo que dice Bruce Greyson, pues este fue un cercano colaborador de Moody, y Moody, es un pionero o una mente avanzada sobre el estudio de las ECM a mediados de los años 70, todavía vive, y Greyson siguió sus pasos. A continuación muestro en pantalla un cuadro sacado del mismo artículo, detallando los 19 elementos que pueden formar parte de un ECM, elementos que el propio Raymond Moody recogió en su recopilación de ECMs. Dentro de la lista tenemos lo siguiente: 1. La inefabilidad o algo que cuesta expresar en palabras. 2.
el hecho de escuchar que uno es declarado muerto por parte del doctor o equipo médico o persona adyacente que presencia la muerte clínica. 3. Sentimientos de paz y tranquilidad del sujeto ECM. 4. Escuchar voces inusuales. Es decir, si te han declarado clínicamente muerto, que estás en el quirófano, por ejemplo, en teoría no eres consciente ni escuchas lo que dice la enfermera. 5. Ver un túnel oscuro. 6. Salirse del cuerpo y ver el propio cuerpo desde cierta distancia, una decorporación. 7. Encontrarse con seres espirituales, por así decirlo. 8. Ver una luz muy brillante. 9. Hacer una revisión de vida completa y panorámica, y rapidísima. 10. Acceder a un lugar donde existe todo el conocimiento inmediato. 11. Experimentar o estar presente en un lugar divino. 12. Traducida sería así: un reino de espíritus inquietos. Sinceramente, esta no me suena que sea del recopilatorio de Raymond Moody. Ahora mismo no lo puedo asegurar, pero creo que no tiene mayor importancia. Lo que está claro es que el sujeto ECM pasa a otra realidad, diferente a la nuestra, donde habitan otros seres conscientes. 13. Experimentar un rescate sobrenatural. 14. Sentir un borde o límite con otra realidad, distinta a la nuestra. 15. Regresar al cuerpo orgánico. 16. Frustración al tratar de comunicar la ECM a los demás. Esta frustración puede ser por la dificultad de describir y de acercarse a esa realidad vivida, porque con el lenguaje humano es difícil. Y la frustración también puede ser por el rechazo, desprecio o sentimiento de incredulidad que pueden tener las personas a quienes se les cuenta esa experiencia. 17. Vivir desde entonces una amplitud o profundidad de vida, una vez se ha regresado de esa experiencia. 18. Desaparición del miedo a la muerte. Y 19. Confirmarse como testigo de cosas percibidas en tal situación de estar vivo fuera del cuerpo físico. Los autores del artículo concluyen así, lo cito: en resumen, encontramos que casi todos los elementos observados en las ECM occidentales también estuvieron presentes en las ECM japonesas. Por tanto, las ECM japonesas parecen ser fenomenológicamente muy similares a las ECM occidentales, es decir, se parecen en esos elementos y en esas percepciones que tienen los sujetos. Llegados a este punto, tenemos lo siguiente con relación a esos dos artículos. 1. Dentro del conjunto de personas que calificamos como criminales, también viven experiencias cercanas a la muerte. Y 2. Las ECM se viven en general de manera parecida. Hay una lista de elementos comunes, aunque las personas procedan de culturas distintas. Bien, espero que te haya resultado interesante este material, quizás te aporta algo bueno, por ejemplo, saber que la naturaleza humana se vincula con un mundo espiritual y que todos los seres humanos de este planeta estamos en igualdad, sin importar las diferencias superficiales de nacionalidad, raza, sexo o género, de inteligencia y capacidades, de posesiones y dinero, etc. En cierto sentido, en el sentido más cierto de todos los seres humanos somos iguales. Adiós.